Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Franca. Pues China le puso un tate quieto a los videojuegos y al uso de computador por parte de menores de edad en las noches. Esta medida, que no es nueva, le dio la vuelta al mundo y contempla que menores de 18 años de edad solo pueden jugar 1 hora los viernes, sábados y domingos, solo los fines de semana de 20 a 21 horas. Es decir, que el tiempo de juego será como máximo de 3 horas a la semana. Además, el gobierno de ese país calificó a los videojuegos como un opio espiritual, el cual debe acabarse, y calificó a los adolescentes de su país, de China, como el futuro de esa nación. Y tal vez aterrizándolo un poco a Colombia, las preguntas que queremos hacernos hoy es las consecuencias del uso constante de los videojuegos, si genera adicción, si son el opio espiritual. Pues de eso debatiremos esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Pues esta orden dictatorial del gobierno chino de endurecer las restricciones para que los menores de 18 años usen los videojuegos nos lleva a hacer, como les decía, muchas preguntas sobre estas herramientas y el efecto que causa en quienes las usan. Sin duda, los chinos están viendo lo que le pasa en el cerebro a los jóvenes que las usan, y la recuperación y la preocupación de fondo, por supuesto, no puede ser menor. Por eso vamos a hablar con María Fernanda Domínguez, que sabe al detalle sobre este tema, es psicóloga, gamers y mamá. Realiza también terapia sobre este tema. Bienvenida, María Fernanda, gracias, acá Camila. A Zona Franca. Gracias. Pues también está con nosotros Tati, que es una persona que se dedica a este tema, Tati Barrera, que es influencer, gamers. ¿Eso cómo se traduce, Tati? Pues es que influencer, gamer, streamer es complejo, pero bueno, puede ser una persona que transmite a través de diferentes plataformas en vivo y en directo juegos. Empecemos por, como dicen, por el comienzo. ¿Cuántas horas al día usted le dedica a esa actividad? Bueno, dedicarle aproximadamente unas 6 horas. Sin embargo, dentro del stream serían 2 horas en una plataforma y 2 horas en otra, para un total de 4 horas. ¿Y Tati tiene otro trabajo formal diferente a ser influencer y gamers? Por el momento no. Ya digamos, los fines de semana a veces me dedico a hacer modelo protocolo como independiente, pero me dedico casi que de lleno, aparte de mi carrera como psicóloga, me dedico de lleno al hacer streamer. ¿Y desde qué edad comenzó en esta actividad, Tati? Pues los videojuegos me han gustado desde los 5 años. Desde los 5 años me gustan, tengo mi propia consola desde esa edad. A las 6 jugué mi primer videojuego en PC, entonces pues sí, la trayectoria ha sido bastante larga. 5 años, doctora María Fernanda. ¿Cuál es la edad, ya para que entremos en materia en su especialidad, para que un niño tenga acceso a una pantalla, tal vez con demanda, con libre demanda? Lo ideal es que sea 7 años, 8 años por el desarrollo del cerebro, porque los niños están aprendiendo por observación. Entonces, si están viendo una pantalla que les está dando y transmitiendo estos colores, esta información, van a aprender solo de esta pantalla. Y lo que está pasando ahorita es que no es que jueguen 1 hora, como está pasando en China. En Colombia se le suelta el celular al niño, así no jueguen videojuegos, es pantalla, y eso ya comienza a tener un resultado en el cerebro. Las personas que están viendo en este momento Zona Franca, sobre todo los papás, las mamás que están en ese proceso de formación para los niños, usted que conoce el tema, ya vamos con Tati, pero usted que conoce también el tema, analizándolo un poco desde lo clínico, si se puede decir de esa manera, ¿qué encuentran los niños en la pantalla? ¿Son redes sociales, videojuegos o qué universo? Bueno, en estos momentos los streamers, o sea, los niños ahorita están muy conectados viendo cómo juega el otro, cosa que nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros los que jugamos, los que somos adultos, preferimos estar jugando y ver pocos streamers. Los niños les encanta ver streamers porque van a encontrar soluciones a problemas, van a encontrar muchas aventuras, risas y demás, y por eso los atrapa. Entonces estamos hablando de redes sociales que los niños los están abriendo no a la edad que deben, que es pueden empezar a los 14 años, pero lo están abriendo de 6, 7, 8 años, todas las redes sociales, porque no tienen una, tienen varias. ¿Generan adicción? Pues más que adicción, es comportamientos adictivos, creería yo,
pero sí hay la OMS ya puso la adicción a los videojuegos como trastorno. Entonces hay que tener cuidado de los tiempos, de qué frecuencia, si prefiere jugar videojuegos a salir con los amigos, a jugar. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Horas de tiempo, frecuencia y qué tipo de videojuegos, clasificación. Que usted me deja la inquietud, ¿cuál es la diferencia entre adicción y qué fue lo otro que dijo? Y comportamientos adictivos. Lo que pasa es que la adicción ya tiene esto de que tú te metes algo en tu cuerpo. Algo te genera ansiedad. Dejar el cigarrillo te genera ansiedad, por ejemplo, porque tienes ese químico en el cuerpo. Consumir heroína, cocaína, eso genera adicciones ya muy fuertes. Y comportamientos adictivos es lo que está pasando con los niños, que hacen pataletas porque los papás le pagan la consola, que se ponen a llorar o amenazan a la mamá porque le pueden pegar a la mamá cuando le van a cerrar le van a pagar la consola. Pero ese no es el punto de partida para llegar a ser adicto. Puede ser el punto de partida. Pero ahí es donde entran los padres en acción. ¿Qué reglas tienen en el hogar? Ya vamos a hablar de eso, que es muy importante para los padres, para ver cómo se maneja esto, Tatis. La pregunta que le hacía yo a la doctora María es si se genera adicción. Usted es una persona que desde los 5 años tiene acceso a este tipo de herramientas. Desde su experiencia, ¿genera adicción? Siento que eso va en cada quien. También estoy estudiando psicología y desde ese punto he analizado muchísimo el tema de los videojuegos porque es bien criticado. Siento que depende mucho de cada persona, del autocontrol. Es como decir un adicto al chocolate. Tú te puedes controlar durante el día de no consumir chocolate. Realmente, listo, yo me consumo esta tableta de chocolate y el resto de chocolatina lo dejo para mañana. Así siento que pues, yo lo manejo así. Voy a darle 4 horas a este juego y me acuesto a dormir. todo depende como de los límites. ¿Y lo logra con cronómetro? ¿Cómo lo hace? La hora ya para mí, como estoy estudiando y al mismo tiempo también estoy en el tema del streaming, digo, bueno, ya son máximo 2 de la mañana, me acuesto, máximo 12 de la noche, me acuesto porque tengo que madrugar al otro día. ¿Y el descanso, la recuperación del cuerpo, se compadece con ese número de horas que usted descansa y que le invierte al juego? La idea es descansar de 6 a 8 horas. Ya con eso estoy bien al otro día. Pues doctora, estábamos viendo el caso de China, que tal vez es una medida dictatorial porque es entrar a decirle a los padres de familia cómo tienen que controlar el tiempo y administrar el tiempo en sus casas con los niños que están en un proceso de educación y de formación. Ellos dicen una frase muy fuerte, una descripción, y es que es el opio espiritual. ¿Usted lo ha visto de esa manera? Más que el opio espiritual lo veo como una búsqueda, porque como decía Dati, o sea, una manera de controlarse, pero una persona adulta se puede llegar a controlar, pero el niño, una niña, ¿dónde están los padres en la observación? Entonces, más puede ser una búsqueda de algo, una salida también de algo, porque también eso que llaman adicción, ese temor que tienen los padres no están viendo ellos cómo de pronto están fallando en esa educación, y le están culpando los videojuegos. Nos ha pasado con otras cosas, con el metal en algún tiempo, que culpaban al metal porque los niños se volvían agresivos. Entonces es mirarse más como sociedad, y pues la sociedad colombiana necesita mucha observación, por ejemplo, mucha salud mental y mucha sanación, porque somos una sociedad violenta. Ese tipo de acceso a videojuegos no afecta en la salud mental, porque estamos hablando de las adicciones. ¿Qué consecuencias tiene sobre el comportamiento humano? Sobre el comportamiento es, por ejemplo, si un chico está jugando videojuegos, pero también tiene que ir a clase, Tati, por ejemplo, cumple sus horarios, pero un niño de 6 años que el papá no se dé cuenta que se pasó de 3 horas jugando, pero resulta que tiene que hacer tareas, el niño no va a lograr hacer las tareas porque tiene su cabeza pensando en el videojuego, en qué momento me va a escapar para jugar el videojuego. Entonces ahí está mucho la educación que los padres le transmiten a los hijos. Porque claro que va a preferir jugar porque el juego hace parte del hombre, el hombre aprende jugando, el hombre aprende. Mira que hay 3 empresas muy poderosas que son la aeronáutica, la medicina, donde usan los videojuegos para entrenar. Entonces, la parte militar usa los videojuegos, la medicina usa los videojuegos. Entonces, no tiene cosas de malas en el sentido de que no se puedan usar, sino que hay que regular. O sea, la regulación es muy importante en las familias, y pandemia nos trajo un choque de las familias porque los padres no estaban con sus hijos y les tocó estar en los hogares y no conocían a sus hijos. Aprender a convivir. Tati, ¿usted en algún momento ha sentido que ha perdido el control, que está como en esa línea roja?
Sí, precisamente porque iba tras un objetivo. Hay un videojuego que se llama God of War, el Dios de la Guerra, y mi objetivo durante las vacaciones, porque no incumplí con mis horarios, durante las vacaciones, lo que fue diciembre y enero, dije lo voy a completar al 100%. Completar un videojuego al 100% no es tarea fácil, hay que completar la micromisión, misión más misión más misión, todas las misiones. ¿Pero qué la motiva? ¿Qué hay detrás de esa necesidad de ir un nivel, otro nivel? Yo creo que el hecho de sentir la satisfacción que se siente, digamos, al derrotar al jefe mayor, ¿sí? Al pasar la mayor dificultad y al ver ese 100% ahí puesto en la consola. En ese momento sí pasé muchas horas en ese videojuego y estaba perdiendo el control porque hay un enemigo muy, muy difícil, entonces me toca 4, 5, 6 horas seguidas. Ahí es donde yo dije, sí, ahí está la línea roja. Esto es lo negativo, pero tratemos de pronto buscarle lo positivo, que muy seguramente lo tiene. Usted lo ha encontrado desde los 5 años, ¿cuántos años tiene ya? 23. Bueno, 23 años. ¿En todo este tiempo le ha encontrado alguna parte positiva que le haya ayudado el videojuego a desarrollar otra capacidad? Sí, afortunadamente afortunadamente encontré algo positivo, muy positivo personalmente hablando, y es que cuando yo tenía 5 o 6 años era muy distraída, muy distraída, me salía de clase, corría por todo el patio, no prestaba atención. Cuando empecé a jugar y a una hora, los videojuegos hacen que yo me concentre, que yo me focalice. Porque pues una persona que sea tan distraída como yo lo era antes, quizás no podría prestarle atención al videojuego más de media hora. ¿Usted lo ve así, doctora? Sí, la dopamina. Claro, porque es lo de concentrarse en un objetivo y como son tan motivadores los colores, las metas, los logros que quiero alcanzar, hacen que la persona se quede quieta. Ya pasaban y han hecho estudios con chicos con problemas de atención que han logrado que los chicos se centren porque ellos necesitan que algo los motive y la escuela no los motiva porque ellos tienen que estar cambiando de actividad y los videojuegos ayudan a regular esa parte de la distraerse. Para aterrizarlo un poco más, para las personas que de pronto no lo tienen tan claro, ¿qué es la dopamina? La dopamina es una parte química del cerebro que te pone feliz a obtener un logro, una meta. O sea, esa es la parte de la química del cerebro. Y no solamente está la dopamina, sino la serotonina y otras más, pero aquí lo que más pesa es la dopamina. ¿Y lo alimenta, decía usted, la necesidad de buscar y conseguir? Sí, claro, porque es que te pone feliz al ganar. Entonces, al obtener un logro, te pones feliz. Y pues dependiendo del videojuego también, porque estamos hablando también, el universo de los gamers es inmenso y hablamos de clasificaciones de tipos de videojuegos. Hay videojuegos que no deberían estar jugando los niños y los papás no saben y están jugando esos videojuegos. Entonces es mucha la regulación. Entonces esta dopamina lo que hace es que el niño tiene una felicidad por ese momento, pero entonces ya dejas de jugar y ya se regula nuevamente. Pero si está conectado, hiperconectado, pues se puede volver esa parte de comportamiento adictivo porque la dopamina está ahí dando y saliendo esa dopamina y dándote esa satisfacción. Dicen los chinos que es el opio espiritual, o sea, asemejándolo a una droga en términos claros. ¿Funciona de esa manera? Es decir, un juego me satisface hasta cierto punto y necesito más para llegar a otro nivel. Necesitas más, pero como un objetivo personal. No lo veo como una adicción, no lo veo como que es que lo necesito para sobrevivir y vivir. No, es una meta personal que se ponen muchas personas, pero como te digo, ahí ya depende. Y sé que ahorita hay muchos chicos que tienen problemas con los videojuegos porque los padres se están dando cuenta por el colegio. A veces no van al colegio, los papás no se dan cuenta porque se escapan, pero eso pasaba, por ejemplo, mucho anteriormente, que los jóvenes iban para las maquinitas, que era el lugar porque no habían consolas en casa y se escapaban del colegio y se iban a jugar maquinitas. Me hizo usted recordar las maquinitas. ¿Sí? Tati, es lo mismo, genera la misma sensación un videojuego que un partido de fútbol. No sé si usted, ¿qué deporte practica? Twerking. ¿Le genera la misma sensación? No, es diferente. Es diferente. Tratemos un poco de dibujar la sensación que le genera un videojuego. Uy, son varias emociones encontradas porque no te voy a decir, ay, todo el tiempo estoy súper feliz, súper emocionada porque hay momentos en donde, digamos, y en stream golpea la mesa porque pues me da un poco de enojo el hecho de no poder pasar ese reto.
Entonces es un encuentro de, sí, un poco, pero en el momento. Entonces lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar. Cuando no lo logro, claro, está el enojo, está la felicidad, está de pronto los nervios. ¿Depresión? No, ese sí no. O sea, de pronto lo único negativo es el enojo al momento de no cumplir con esa meta, ¿no? Pero el resto son emociones encontradas todo el tiempo. ¿Y ese enojo cómo lo maneja? Digamos, son 2 segundos donde yo digo, oh, hago como Mickey, voy a volver a iniciar. Listo. Y vuelvo a iniciar y pues cada vez es más emocionante, me pongo muy nerviosa, o sea, me sudan las manos con el control y yo ya lo voy a pasar, ya lo va a pasar y eso que tú lo vas a pasar y no lo pasas. Eso que ya sabes. ¿Eso no es adicción o obsesión? No. No, pero es que también hay que mirar los casos, es que esto es muy individual también, porque no está mal tener rabia, también sirve como para esas emociones negativas que es la ira, la rabia, entonces para saber cómo controlarla. Entonces eso puede servir para aprendizaje y para enseñarles a niños a manejar todas estas emociones fuertes que son la ira, la rabia. O sea, hay casos de niños que dañan sus controles, o sea, no se dan cuenta del valor porque no lo compran, se los dan sus padres y lo dañan, los tiran y pues ahí es donde entra uno a hacer el manejo de control de ira, por ejemplo. Control de ira y el manejo de los papás. Estamos en Zona Franca hablando de los gamers, de los videojuegos, a propósito de esta regulación que hizo China para suspender un poco el tiempo al frente de las pantallas de los menores de 18 años. Vamos a hacer una pequeña pausa. Si usted es padre de familia, si tiene niños en casa, no se despegue porque vamos a hablar después del corte de las medidas que usted debe tomar en casa para regular este asunto. Ya regresamos. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de los videojuegos, si es o no adicción, si genera o no dependencia. Doctora María Fernanda, ¿cómo en casa manejan los padres de familia? ¿Cómo se le dice a un niño? Usted dice, no todo es adicción, pero ¿cómo le dice a uno un niño de 5 años, como inició acá Tati, no juegues porque esto es perjudicial? ¿Cuál es la manera? Bueno, ahorita no se puede decir no juegues, pues no estamos en China, que en China ya es que el gobierno te dice a ti como familia, como mamá, esto es lo que tienes que hacer con tus hijos, que sí me parece muy fuerte, pero sí es como regular. Si el chico empezó como Tati a jugar a los 5 años, empecemos a hacer acuerdos, y los acuerdos se hacen antes de empezar a jugar. Nos sentamos y hablamos, así sea chiquito, los chicos son muy pilos, o sea, están adelantados, o sea, saben manejar el celular, lo cogen y le dan vuelta seca y le ayudan a los abuelos. Entonces, hacer acuerdos, tiempos, tipos de videojuegos y muy importante para los padres, jueguen el juego que juegan los hijos.
conozcan por qué les llama la atención. De pronto, ese es el temor también que no les permite acercarse. Yo no sé si a Tati los papás jugaban con ella, por ejemplo. ¿Juegan sus papás con usted? Mi mamá juega conmigo cada Día de la Madre. Nosotros hacemos una temática en mi plataforma que es el Día de la Madre. Pues ahí está mi mamá intentando jugar. Es una cosa loca porque no sabe ni qué oprimir o pues oprime todo. En el caso de mi papá, pues mi papá ya no está en mi vida, pero él fue el que me enseñó a jugar Age of Empires. Entonces él jugó conmigo y me dijo, mira, este juego sí te sirve porque va a ser un juego que te va a enseñar estrategia, que te va a hacer pensar más allá, no como esos muñequitos que tú ves por allá. Entonces, él jugaba mucho conmigo y mi mamá pues actualmente de vez en cuando me mira y me dice, ay, tan chévere, entonces yo le digo, ven, ayúdame, y pues es divertido. Ella se mezcla muchísimo porque ella y yo somos súper amigas, súper buenas amigas. Las dos, para poner en contexto, como los decíamos al comienzo, son gamers, las dos juegan, pero la doctora María Fernanda lo hace como un experimento para poder analizar desde la psicología esta situación. Usted también está en esa misma rama de la psicología, pero tal vez por la juventud quisiera preguntarle si de pronto el mundo sombrío también, porque las redes sociales, internet, lleva a un submundo tal vez como soterrado. ¿Usted tuvo esa experiencia? Bueno, digamos la única mala experiencia, así como en redes sociales, fue al inicio de mi canal. Sí, al inicio de mi canal, digamos que no es fácil salir al mundo y decir, hola, soy gamer, soy esta persona. Sí llegaron una vez a mi stream a criticar, a decir malas palabras, ni sabían lo que decían. ¿Cómo blinda un papá a un niño de estas plataformas si está expuesto a ellas? Ok, bueno, pues en mi caso yo no tuve acceso tan rápido a las plataformas, sino pues ya fue como a los 14 años que mi mamá me dejó abrir Facebook. Y ella siempre me estaba preguntando constantemente, bueno, ¿y tú qué? Si ves a alguien raro, si te mandan fotos, si te piden información tuya. Ella siempre me habló súper claro. Ella siempre me dijo, ten cuidado, no todo el mundo en internet es real, no creas todo lo que te están diciendo, si te ponen una cita, dime, si pueden ser muy amigos de la misma edad, pero puede que al otro lado esté otra persona con otras intenciones. Entonces, yo estuve muy advertida por parte de mi mamá. Ella me habló como amiga y me dijo, mira, te puede pasar algo grave, trata el contenido para mayores de edad, es contenido para mayores de edad, respeta, digamos, si ves algo así, apagas o me dices o me reportas. Entonces siempre estuve en una constante comunicación para evitar que yo entrara como en una parte mala de las redes sociales. ¿Es mejor la claridad, la comunicación frentera que la represión tal vez? Sí, claro, siempre, porque no solamente con los videojuegos, cuando a ti te explican las cosas, antes de nosotros era la prohibición, o todavía se mantiene mucho la prohibición, pero sin explicar, sin explicación, y los chicos son muy pilos y cada vez son más pilos, entonces es no confiar en los padres, porque ellos van a aprender tú no fuiste claro conmigo, pues yo no voy a ser claro contigo. Entonces es cuando empiezan a esconder cosas a los padres, porque esa es la manera como los papás le enseñaron. Para lo que decía Tati, es importante que los padres conozcan el control parental, por ejemplo, qué tipo de consola, cada consola tiene su control parental. Para ese cuidado, lo de las redes sociales, un niño no debe tener redes sociales, no, porque el ataque, los haters son muy fuertes. ¿A ninguna edad? No, después, a los 14 años, o sea, es que ya a los 14 años es diferente, porque en lo de China es hasta los 18 años, o sea, un niño de 12 años no es parecido a uno de 17 años, o sea, y yo pienso en los mayores, en los chicos digo, bueno, listo, porque hay un control y se necesita y pues los padres están de acuerdo, pero yo pienso en los chicos de 17, 18, 16 años y digo, wow, pobrecitos, que les toque obligatoriamente aguantarse las ganas de jugar un videojuego un miércoles. Pero doctora, hay que decirlo con total franqueza, en China escuchaba esta semana y leía que hay por lo menos 500 casas que son como cárceles, lo pintaban de esa manera, para niños que caen en este problema de adicción a los videojuegos. ¿Usted atiende a este tipo de pacientes? ¿Cómo es ese tratamiento? ¿Cuáles son las principales señales? Ya usted nos contaba un poco sobre cuando dejan de cumplir con sus obligaciones, pero ¿qué otras pistas para los papás que de pronto en casa están teniendo este problema? Bueno, la parte social, o sea, si un chico prefiere estar con una pantalla, con el videojuego,
que jugar con sus compañeros, con sus amigos o comunicarse, si sea virtualmente, o hablar con otras personas, hay que mirar porque están encontrando en estos avatares amigos, o sea, están encontrando otro tipo de figuras. La parte educativa, cómo ha cambiado su temperamento, su conducta y preguntarles, o sea, qué tipo de videojuegos están jugando, qué tipo, si es un tipo de videojuego violento, o sea, tienen que tener mucho diálogo y ser muy sinceros. Y cuando los chicos llegan a consulta, porque los padres son los que llegan, pues está pasando esto con mi hijo, está muy agresivo, no le puedo quitar el celular, entonces yo digo, pero ¿cómo así que no le puede quitar el celular? Si a uno le apagaban la luz y ya, y no es no y punto. Les no, ponían el Atari en mi todo, época. exacto, se llevaban los controles, le echaban llave, lo metían al closet, pero entonces no, todavía estoy revisando qué es lo que está pasando con los padres y el miedo a decir no es no, o sea, no, y que el niño entienda que no, porque el niño le hace pataleta, entonces ellos prefieren evitar la pataleta y le devuelven el aparato electrónico. Y cuando llegan ya a consulta, lo que sucede es que nos damos cuenta que el problema es que no hay unas reglas familiares claras, no hay una dinámica familiar clara, y eso es muy importante, por lo que te decía de ser claros, de ser muy sinceros, porque los niños aprenden por observación, y si están observando que tu mamá te está mintiendo y no está siendo sincera, o tu papá te estás agrediendo y te estás insultando porque juegas videojuegos y que estás perdiendo el tiempo, pero eso lo aprenden. El proceso es, si le estoy leyendo bien, es un proceso de desintoxicación familiar, no familia, no individual. Ajá. Porque es que cada padre aporta algo a su hijo, o sea, nosotros somos esa educación de nuestros padres o de las personas adultas que estuvieron a nuestro lado. Y si, por ejemplo, está el niño que tiene una familia que es totalmente agresiva, que el papá y la mamá pelean mucho y juega un videojuego de violencia, de disparos. Esto no va a ser bueno con el videojuego de violencia porque eso le va a generar más violencia. No es que el videojuego enseñe la violencia, sino que la dinámica familiar. Pero si encuentra un videojuego donde el videojuego te dice, hey, vamos a hacer una aventura, vamos a salvar a la princesa, tú eres un héroe, y el videojuego te atrapa porque te trata bien, el niño ve otra dinámica y encuentra esa salida a esa violencia. Uno se vuelve un poco más agresivo y el otro lo que hace es poner la fe en ese videojuego que te hace sentir como un héroe. Sí. Tatis, tal vez una pregunta final para un poco aterrizar la situación de ser gamers, es que es un oficio. ¿Usted en algún momento fue vergonzante? Vergonzante, creería yo que no. Pero hay vergonzantes, hay gamers vergonzantes, que les da pena, que les da temor decir yo soy gamers. Tal vez sí, tal vez existan personas que no le enorgullezca ese tipo de cosas porque prefieren decir yo soy doctor, yo soy abogado o tengo una profesión que me está dando y tengo un diploma. Mientras que para mí es todo un orgullo. Para mí es todo un orgullo decir estilo soy de gamer. vida. Es un estilo de vida. Es una profesión. Y es una profesión se monetiza. también. Sí. ¿Cómo se monetiza este tema? Bueno, yo en este momento ando en dos plataformas, tanto Facebook como Twitch. Ellos tienen su propia moneda. Digamos, en el caso de Facebook tienen la moneda de una estrellita. Entonces tú ingresas a donde un streamer, dices, oh, me llama la atención, está jugando algo que me gusta, le das clic y al lado de me gusta hay una estrellita. Entonces tú le das clic a las estrellitas y dices, uy, me gustaría enviarle tantas estrellitas. Ahí te dice cuánto cuesta cada estrellita o las estrellitas que te llamen la atención y se las envías al streamer. Esa es una de las formas de ganar dinero en Facebook. Es una profesión y no solamente la única, también los torneos de videojuegos. También damos. Yo trabajo con un equipo de videojuegos que juegan videojuegos móviles, entonces que ha sido también uno de los dolores de cabeza de muchas madres. Free Fire, PUBG Mobile, son los videojuegos móviles, ni siquiera son los de las consolas, son los que tienen en la mano, en la pantalla del móvil. Y ellos son un equipo de videojuegos y están en torneos, y esos torneos lo que hacen, estos chicos ya reciben pagos, o sea, contratación, con una organización. Por ejemplo, los equipos de fútbol están apostándole a este tipo de deporte porque ya es un deporte electrónico. Y, por ejemplo, en Argentina muchos equipos de fútbol ya tienen su equipo de videojuegos. Todo un andamiaje financiero, toda una estructura detrás de estas cosas. Estábamos hablando, aterrizando el caso de China, pero aterrizándolo un poco a la situación de Colombia. Usted decía, es inadmisible, no se puede de esta manera, solo con prohibición.
tal vez para preguntarle qué tan cerca está Colombia de enfrentar una situación actual, entendiendo que China tiene sus propias plataformas, no es Google, tienen sus propios medios, una de las herramientas es el Face para identificar la cara, o sea, todos esos requisitos para tener el control de la situación. ¿Colombia está cerca de llegar a una restricción como esta? No. Siento que antes nos falta es impulsar más las tecnologías y la empresa de videojuegos en Colombia. O sea, a nosotros nos llega mucha información, nosotros tenemos mucha libertad. Se ha luchado mucho por la libertad de que no nos manejen las redes sociales o toda la parte de internet aquí en Colombia. O sea, se ha luchado por eso, para no permitirlo, porque sí han querido, algunos políticos sí han querido manejar las plataformas por la información independiente. Tal vez una pregunta final, si no es un tema de salud pública esta situación. Sí, es tema de salud pública. Claro, es tema de salud mental. O sea, es familias que no tienen trabajo, que necesitan, o el papá que necesita estar conectado, hiperconectado, porque trabaja en una pantalla, le paso el celular a mi niño para que se entretenga porque no tengo otra manera. Entonces, esas dinámicas se están volviendo problemas de salud mental, porque no sé cómo que mi hijo esté feliz si no es con una pantalla. Entonces, es tema de salud. Mejor dicho, necesitamos más psicólogos trabajando en esto, que los papás no les dé miedo preguntar, esa es otra, porque les da pena. Pero usted dice, deberían antes fomentar este tipo de tecnologías, pero no deberían venir de la mano de una restricción clara para los niños, por ejemplo, Tatis, usted que arrancó a los 5 años. Yo digo que sí, hay que tener unas reglas claras, como lo dice ella, y es, mi mamá siempre me dijo, bueno, dos horitas o termina la tarea y luego como recompensa puedes sentarte a jugar videojuegos. Sí. Termina tus responsabilidades, empaca todo, tus tareas, tus trabajos, deja todo listo, quítate el uniforme y ya puedes hacer tus actividades de ocio. Y pues ella siempre fue conmigo muy, no sé, o sea, muy humana, muy amiga, nunca me prohibió nada, nunca, siempre lo charló conmigo. Entonces era el horario y la recompensa. ¿Sí? Las negociaciones al interior del hogar. Tatis Barrera, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Zona Franca. Gamers. Y la doctora María, muchísimas gracias. Muy generosa. Muchas gracias y de verdad, no le tengan miedo a los videojuegos, acérquense y averigüen un poco más del tema. María Fernanda Domínguez, psicóloga, gamers, acá hablándonos justamente de este tema que aterrizó en Colombia, del que China puso a hablar al mundo entero, y es los videojuegos. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueva, esta Zona Franca. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales, en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman, con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla.
Estamos de regreso en Zona Franca. Ahora vamos a hablar con Alejandro Carranza, que es abogado, magíster en Derecho y magíster en Estrategia y Geopolítica, también defensor de derechos humanos, que conoce la problemática que ocasionan las plataformas virtuales a los niños en Colombia, porque además ha realizado varias investigaciones por medio de su firma jurídica en la que se expone esta problemática de acceso, entre otras muchas, a pornografía de menores de edad. Doctor, bienvenido a Zona Franca. Muchas gracias. También está con nosotros vía Zoom Judy Benavides, que es psicóloga, vocera y jefe de monitoreo y garantía de derechos en Red Papás, a cargo de la efectiva protección de los derechos de los niños, especialmente en los entornos digitales. Judy, bienvenida a Zona Franca. Muchas gracias. Pues Judy, ya usted escuchaba un poco la discusión que veníamos teniendo, el ejemplo de China, cómo lo aterrizamos a Colombia. Ustedes que han analizado sobre la situación, que por supuesto es diferente los videojuegos a una situación tan compleja y tan delicada como la pornografía infantil o pornografía en términos generales, pero a la que tienen acceso los niños en las plataformas digitales. Claro, bueno, súper importante. Ahí te cuento que desde Red Papás venimos trabajando muy de cerca en este tema desde el año 2012. De hecho, actualmente contamos con una plataforma para reportar este tipo de situaciones que se llama Te Protejo. Más adelante les voy a contar un poquito de qué se trata, pero en efecto venimos trabajando todo lo que refiere a material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, que es como nos preferimos referirnos a este tema, que es el delito de pornografía con persona menor de 18 años. Uno, porque la pornografía en sí misma sigue siendo un oficio legal, pero un oficio en el que los niños no pueden participar bajo ninguna circunstancia. Entonces, todos estos contenidos en los que en efecto revisamos o vemos actividad sexual con menores de 18 años, lo hemos denominado material de explotación sexual. Aquí les cuento que Te Protejo no surgió de la nada, digamos que copiamos un poco unos modelos europeos que ya venían trabajando desde hace muchos años atrás, que también surgen cuando surge el Internet en todo el mundo. Y trabajamos con la Asociación Internacional INJO, que es la asociación que reúne todas las líneas de denuncia que se han especializado alrededor del mundo en este tema del material de explotación sexual. Y por supuesto, desde el 2012 les cuento que las cifras son altísimas. Para un país como Colombia, donde el tema aún no es tan divulgado, tenemos a la fecha más de 107.000 reportes en referencia a estos materiales que vulneran los derechos de menores de 18 años, pero en especial a este en particular, que es el material de explotación sexual. El 80% de los reportes corresponden a esto. Esto nos habla de una dinámica que está sucediendo en Internet, que en efecto son riesgosas, pero además aquí les cuento que no es la única categoría de reporte que tenemos en la plataforma. Tenemos otras 6 categorías, pero el 95% de los contenidos que se reciben refieren a violencia sexual en entornos digitales. Entonces es súper importante que ahora, más que nunca, que estamos todos migrando nuestras actividades cotidianas a Internet y a las plataformas digitales, hablemos de los riesgos, por supuesto. Pero uno entra a esta plataforma, doctora Judy, uno entra a esta plataforma y yo digo, soy María Camila Orozco, denuncio con la URL, o cómo funciona la denuncia. Bueno, buenísima la pregunta. Ahí te cuento. Te Protejo tiene actualmente 7 categorías de reporte. Las personas de ciudadanía en general pueden acceder a través de 2 vías. La primera es a través de la página web, que es www.teprotejo.org, o el app que está en todas las tiendas y es completamente gratuita, que también se llama Te Protejo. Las personas pueden hacer su reporte de manera confidencial en el 100% de los casos, o de manera anónima. ¿Cómo funciona esto? Si yo quiero hacer seguimiento del reporte, dejar mi información para que me contacten en caso de que esté incompleta, dejo mis datos de contacto dentro del formulario. Esto, digamos que pueden hacerlo especialmente para hacer este seguimiento, pero siempre Te Protejo mantiene la confidencialidad de esta información. Y si prefiero, en efecto, no tener ningún tipo de relación con el reporte que yo estoy colocando, simplemente evito dejar mis datos de contacto. La plataforma está diseñada de forma que le pida la información mínima para tramitar cada uno de los casos. Para el caso de material de explotación sexual en particular, en efecto, hablamos de la URL donde está alojado el contenido específico. Esta URL puede ser de red social, de una página web en particular, o incluso de estas plataformas de mensajería instantánea.
y de acuerdo, digamos, como al tipo de plataforma con el que se esté trabajando, pues digamos desde Te Protejo ya tenemos unos protocolos internos para trabajar con cada una de ellas, porque el trámite siempre va a diferir entre una plataforma u otra. Sí, doctor Alejandro, ¿usted cómo lo ve viendo el caso de China, el caso de Colombia? Nos decía la doctora María Fernanda, que es experta gamer, psicóloga, que estamos muy lejos de que Colombia llegue a este punto, pero desde el derecho, usted que ha analizado esta situación y que la ha estudiado, ¿cómo lo ve? No, mire, desde la geopolítica y desde el derecho estamos lejos de entender este complejo asunto en el que nos encontramos. Te Protejo me parece una gran salida y una gran ayuda, porque Colombia en su regulación y en su legislación no establece ninguna clase de controles sobre las plataformas y sobre el Internet. Todos sabemos que hoy en día el Internet es un derecho humano, así como el agua. Los estados deben velar porque a las personas les llegue el agua. Y los estados, pues cuando deben velar por ese principio, por esa obligación, velan porque el agua no llegue contaminada. ¿Por qué no lo hacen con el Internet? ¿Por qué permiten que el Internet llegue contaminado, envenenado a los niños? Este tema del Internet es tan grave, María Camila, que resulta que esto puede golpear a la conformación de la sociedad y de la democracia como la conocemos. Es una cosa que no se había visto. Ahorita hablaban sobre el tema de los gamers. Esa es apenas la punta del iceberg. Es una de las cositas que hay que mirar y hay que regular. El Internet genera 3 clases de riesgos de acuerdo a bienestar familiar y de acuerdo a los estudios que se han hecho por parte de la UNICEF. Hay un riesgo de contenido, hay un riesgo de conducta y hay un riesgo de contacto. Ese tema de los gamers, por ejemplo, el de la ciberdependencia o la dependencia a los juegos, está dentro de los riesgos de conducta. ¿Qué es lo que sucede en esto? Que un niño puede ser, por ejemplo, pasivo cuando recibe la información. Aquí todos recordamos cuando éramos niños que íbamos a ver televisión y a X horas nos acostaban y las programadoras y el Estado como que estaba organizado y hacía que los programas, yo recuerdo Las Hinojosas y cosas de esas, no los podíamos ver. A las 8 de la noche todo el mundo a dormir y hasta las 8 de la noche era que había programación para el público general. De ahí en adelante no. Hoy en día los niños pueden ver cualquier clase de contenido sin ninguna clase de filtro. ¿Por qué se está permitiendo que llegue esa agua de conocimiento manchada y envenenada? Nosotros hemos escuchado siempre la palabra control parental. Por lo que le estoy entendiendo, no se cumple mucho, sobre todo para hacer este control en las plataformas. Y quiero preguntarle, desde el derecho, insisto, las consecuencias legales tal vez, si se puede llegar a ello, de un padre de familia que no hace ese control parental sobre los niños. No, realmente pues más allá del deber de protección, del deber de garante, no existe mayor regulación, no existe nada. Mire, lo que pasa en las plataformas cuando se incita a los niños a la prostitución, lo que pasa en las plataformas cuando se genera material sexual ilícito con los menores, es que la legislación ni la regulación tiene nada, no tenemos dientes, no hay nada. Aquí condenamos todavía por abuso sexual en menor de 14 años o acto sexual en menor de 14 años. Esas son las mismas regulaciones que traía nuestro Código Penal de antes. No existen nuevas formas sobre esto. Yo le quiero decir, hay una cosa especial. Cuando usted sienta a un niño en un computador, usted le está dando un arma a un niño en este momento. Hay un nuevo fenómeno, hay un nuevo riesgo, que es el riesgo que existe por esa guerra híbrida. Hoy en día el ciberespacio es un sitio predilecto para las nuevas formas de guerra. Y entonces cuando los niños se sientan, se vuelven soldados. Los papás creemos que los computadores son niñeras y no nos hemos dado cuenta y no hemos caído en cuenta que esa niñera puede ser corrupta, que esa niñera puede contaminar el alma de nuestros niños. Me gustó la frase que decían sobre el opio del espíritu. Y claro que sí, lo que pasa es que cuando el computador representa los valores, la ética, la disciplina de la familia en los niños, pues los niños se desconectan de la realidad. Ahorita hablaba la señorita, la gamer, y ella decía que ella cobra en bitcoins. Resulta que los bitcoins nos pueden hacer hasta un daño tremendo. Imagínense, ya no vamos a necesitar las monedas locales, ya no dependemos de una nación que se conforma, ya no necesitamos al vecino. Vivir en Internet hoy en día es un riesgo y yo le quiero decir... ¿Pero eso no es globalización también? O sea... Sí, claro, pero por eso es que los estados tienen que controlar, no solamente los papás. Mire, hay mucha ignorancia, todos los papás somos supremamente ignorantes con estos temas. Hoy en día los niños no son migrantes a la parte del Internet y a los computadores. Los migrantes somos nosotros, esta generación, los del 80, los del 60, los del 90. Nosotros somos los migrantes. Los niños hoy en día son nativos de ese mundo virtual y ellos conocen un montón de cosas. Una de las obligaciones principales que tenemos los papás, conozcamos las plataformas y manejémoslas
completamente, pero estoy seguro que todos en las casas podrán decir hoy, oiga, sí, es que yo esa cosa no la manejo, yo no manejo ninguna forma de las que los niños utilizan para comunicarse. Y ahí vienen los riesgos. Por ejemplo, el grooming. El grooming es una forma en donde una persona configura un perfil falso de niño para lograr ejercer control emocional sobre el niño a través del computador. Después de que consiga información íntima del menor, entonces puede generar el sexting, puede generar el chantaje a través de las imágenes que obtuvo. ¿Cuándo será que los papás vamos a entender y decir, oiga, es necesario que podamos mirar? Me gustó cuando China le dijo a las empresas, usted me tiene que desarrollar un software para identificar el usuario y que sea un niño y que pueda jugar en estos horarios. Como cuando le estaba diciendo yo, cuando éramos chiquitos nadie podía ver las hinojosas, claro, llegaban a las 8 de la noche y se acababa, había control. Ahora no lo hay. El Estado sí tiene que entrar acá porque el Internet es un servicio público y además es un derecho humano. Nos están llegando con el agua envenenada y eso puede acabar la democracia, puede acabar el Estado, puede acabar a nuestros niños que son el futuro. Sí, esa es una discusión muy interesante sobre el control de Internet, si debe el Estado o no meterse y entrar a regular esto. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pequeña pausa, usted no se mueva, ya regresamos. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de vuelta en Zona Franca, doctora Judy, yo la dejé con la palabra en la boca, como decimos. Quiero preguntarle si usted comparte lo que dice el doctor Alejandro Carranza sobre entregarle una tableta, entregarle un computador a un niño es entregarle un arma, si se debe regular, si el Estado debe meterse en este asunto y sobre todo si, como dice el doctor Carranza, los videojuegos son la puerta de entrada para este tipo de cosas tan oscuras y terribles que se encuentran los niños en el Internet. Bueno, ahí hay una realidad y es que Internet ya llegó a la vida de todas las personas en el mundo y con la pandemia por COVID-19, donde todas las actividades migraron a Internet, con mayor razón es una herramienta muy cotidiana. Aquí quiero empezar diciendo que Internet es una oportunidad de aprendizaje, es el medio a través del cual nos comunicamos, estos espacios que estamos teniendo, digamos, Internet también nos los está facilitando. Y rescatar eso es súper importante porque no lo podemos perder de vista. En efecto, es súper importante, como lo dice Alejandro, tener muy presente qué es lo que estamos entregando cuando entregamos un dispositivo móvil que tiene acceso a Internet, porque en efecto el dispositivo móvil ya tiene unos elementos adicionales en referencia a, digamos, lo que pasaba anteriormente con el televisor. La televisión es una producción que es revisada,
por muchas personas antes de transmitir el contenido. Con Internet pasa algo que es muy diferente, y es que cualquier persona puede ser un productor de estos contenidos y generar entretenimiento u otros servicios a partir pues, de esta plataforma. En el espacio justo anterior a este, estaban hablando de una de esas maneras de hacerlo, que son los gamers, que digamos ya es un trabajo constituido, tienen unas ganancias, tienen unas personas que visualizan esos videos y por supuesto consumen esa información. Digamos que esa es una de las múltiples maneras. Yo quería decirte algo en este tema, y es muy importante, y es que creo que la ignorancia de todos sobre el Internet, sobre analizar este fenómeno que puede cambiar nuestra sociedad, es digamos, la base sobre la cual se está afectando a todos los niños y niñas supremamente. Mire, por ejemplo, hoy cometimos un error cuando estábamos hablando acá de pornografía infantil. De eso no se puede hablar. La pornografía infantil no existe. Existe la pornografía, que es esos eventos, esos videos entre adultos. Eso es pornografía. Pornografía infantil no existe. Lo que existe es abuso sexual sobre menores, explotación sobre menores. Pero mire que aquí en esta mesa de diálogo nosotros mismos nos hemos equivocado y no llamamos las cosas como son porque la información que nos llega no es correcta. Eso hace parte de ese riesgo que yo les cuento, en donde el ciberespacio hace parte ahora de una nueva guerra en donde la desinformación o la ignorancia sirve para desviar los fines, para ocultar cosas o para afectar estados, sociedades, naciones y obviamente los niños. Pero yo le planteaba algo hace unos instantes y era la globalización, doctor Carranza, y en ese sentido es cómo pretender que un niño no tenga acceso al Internet, no tenga acceso a pantallas, si ya hace parte, como decía la doctora Judy, de nuestra cotidianidad. ¿No es mejor el acompañamiento que el prohibicionismo? Sí, pero mire que aquí vamos a entrar en un debate muy grave, porque van a decir, es que China, como es un país del nuevo socialismo, viola las libertades y ataca al desarrollo de las personas. Y resulta que aquí se requiere la intervención de los estados para controlar, para que ese servicio público que le llega a los niños y que llega a las familias llegue lo más depurado posible. De ahí en adelante, y sí, es cuestión de los papás. Los papás tienen que ejercer los controles parentales, los papás no pueden dejar a los computadores como niñeras, los papás tienen que aprender de informática, tienen que aprender de plataformas, tienen que aprender a defenderse. Por eso es tan importante lo de Protejo Hoy, porque es una herramienta para los papás. Nadie sabe qué es lo que está pasando, pero definitivamente yo soy de los que considera que la regulación del Estado tiene que entrar acá, so pena de afectar la libertad que puedan alegar en la libre formación de los menores en un mundo globalizado. So pena de eso. Judy, ¿usted cómo lo ve? Alejandro tocó un punto muy importante y es el tema de cómo está llegando esa información a los usuarios, porque ahorita estamos enfocándonos en menores de 18 años, pero por supuesto los usuarios de Internet somos absolutamente todos, adultos y menores de 18 años. Sobre todo nosotros como adultos tenemos una responsabilidad adicional y es no solamente proteger nuestra información, porque también hay unos riesgos digitales para los adultos, sino además proteger a los menores de 18 años como lo hacíamos en el entorno físico cuando le decíamos no recibas dulces de extraños, no, cuando vayas a cruzar la calle mira a ambos lados. Exactamente lo mismo tiene que pasar con Internet y creo que el tema ha sido como hacer ese clic con el adulto de Internet no es una pantalla como el televisor donde los contenidos eran pre-revisados, sino que cualquier persona puede tener una interacción con un menor de 18 años y no siempre tienen las mejores intenciones. Ahorita Alejandro nos hablaba como de 3 de las grandes tipologías de riesgos que tienen los niños, pero en efecto se han caracterizado cuáles son esos riesgos y hay mucha investigación al respecto. Porque en efecto es importante que empecemos a hablar del tema. Como les decía, Internet tiene un montón de oportunidades y por supuesto es una realidad que no se va a ir, pero es importante que especialmente los adultos que tenemos a nuestro cuidado menores de 18 años tengamos claro cuál es esa cotidianidad de Internet, cuáles son los riesgos, cómo prevenirlos y qué hacer ante uno de esos riesgos. Y mira que, perdóname que quiera insistir en algo, el otro riesgo que no vemos, pero desde la geopolítica sí se ve, y es que el ciberespacio se presenta como un escenario para nuevas formas de guerra, y nosotros no sentaríamos a nuestros hijos en un espacio de guerra que vayan a jugar. No nos llevo a un sitio donde hay minas quiebrapatas, o tampoco los llevaría a un sitio donde hay confrontaciones armadas, pero los estamos sentando en el ciberespacio donde pueden hacer parte de bodegas de ejércitos, de opinadores, partes de tendencias de desinformaciones. Ese es otro riesgo que no se había visto y que tenemos que observar en este momento también. El ciberespacio, el Internet y todas las consecuencias, todo lo que hay detrás de esta tecnología que parece que llegó para quedarse y que hace parte, como dice usted, doctora Judy, de nuestra realidad. Judy Benavides, jefe de Monitoreo y Garantía de Derechos de Red Papás, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Zona Franca.
Gracias a ustedes por el espacio. Y doctor Alejandro Carranza, un gusto, bienvenidísimo acá a Zona Franca. No, muchísimas gracias. Estamos encantados de que los papás sepan en qué estamos, que puedan cuestionarse el día de hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse a todas nuestras plataformas para recibir el contenido de Zona Franca. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz resto de noche para todos.